Sí, decía que antes de empezar con la PPT como tal, quería ir comentando las cuestiones de logísticas. Primero, se enviaron todos los materiales este lunes, martes. El martes salieron los últimos 50, por lo que los que no os haya llegado ya, os tiene que llegar en estos días, 48 horas como muy tarde, que es el servicio que contratamos con MRV. Los materiales son guantes y son también bolsas en este sentido. No ofrecemos balanza, en este caso, como en otros metros cuadrados, por lo que decíamos de que la caracterización no es obligatoria, por lo que no vais a tener balanzas para así poder cubrir con el presupuesto pues, un mayor número de peticiones de puntos como nos habéis hecho. Más de 950 puntos se ha creado, así que insisto en daros las gracias. Lo repetiré varias veces durante la formación porque es impresionante, cada vez sois más los que os dedicáis vuestro tiempo libre a organizar este tipo de recogidas que tanta falta hacen, ¿no? Por otro lado, también os ha tenido que llegar un correo con el enlace donde tenéis que facilitar los datos de las personas que os acompañen, bien, simplemente las que os acompañen, que no se registren por la web, porque sabéis que a diferencia de los otros metros cuadrados, este metro cuadrado tiene la posibilidad de crear puntos abiertos y cerrados. Sabéis que abiertos, las personas que entren pueden entrar, bien sea los que vosotros habéis metido, pero también está abierta a la participación o la inscripción de personas externas. Esas personas que se apunten, nosotros ya tenemos los datos y automáticamente les hacemos el seguro. Igual que vosotros que habéis organizado, que automáticamente también gestionamos vuestro seguro. Pero faltan las personas que os acompañen y que, bien sea porque es una recogida cerrada, no habéis facilitado los datos en la página web, en el microsite que tenemos, o bien porque os acompañan a una abierta y tampoco lo habéis incluido. Esos datos que no tenemos son los que tenéis que registrar en el seguro. Nombre, apellido y con eso, y DNI. Con eso es suficiente para hacer el seguro de esa actividad. Es un seguro de accidente, por lo que si alguno de vosotros participáis como empresa o como centro educativo y tenéis algún seguro, seguramente tenga más cobertura. Pero bueno, por lo menos tenéis eso ahí para poder tirar de él. En caso de accidente, que esperemos que no, tenéis en el propio correo el número de teléfono al que tenéis que llamar y la póliza que tenéis que indicar, ¿vale? Lo dicho, las personas que se inscriban mediante la web en vuestras recogidas, tenemos sus datos y las que no son los que tenéis que facilitar. En caso de duda, ponerlos todos, porque luego nosotros ya filtraremos los que están repetidos, ¿vale? Y sin más, vamos a empezar ya con lo que es la sesión de hoy. Rápidamente voy a hablar un poquito de cuál es el problema de la basuraleza para poner un poco en sentido estas iniciativas, estas recogidas, pero de forma muy rápida. Y luego nos vamos a meter con la caracterización. Y al final, una serie de consejos para las recogidas que organizáis, aunque ya están organizadas, pero os puedan venir bien luego a futuro. Y para terminar, dejaremos abierto un turno de preguntas. Como he dicho antes, para los nuevos, esperamos no extendernos mucho más allá de una hora, ¿vale? Bien, siempre me gusta empezar con estas fotografías que nos hace hacer un poquito de zoom out y ver los problemas ecológicos, no solo el de la basuraleza, con un poco más de perspectiva. Y sobre todo porque vamos a manejar cifras muy grandes que si no las pones en referencia con algo te pierdes, ¿no? De tal forma que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años y desde su formación hasta ahora pues hay 8 millones de especies, se estima, que viven en el planeta Tierra, ¿no? Con la que compartimos planeta. Bien, pues si hacemos esa visión de que se formó la Tierra hasta ahora como si fuera un reloj de 12 horas, de 24, Nadie si me acepta. Ah, sí. Hola Sara, que te escucho por ahí. Ay, hola, perdón. Bien, lo dicho, que si hacemos una foto de cómo sería en una analogía con 24 horas, ¿no? Pues podríamos ver que desde que se formó la Tierra hasta que aparecen los primeros seres vivos, pues seres vivos muy simples además, pues pasaron prácticamente más, bueno, bastante más de la mitad del tiempo que lleva la Tierra existiendo, ¿no? Es decir, que más del 50% del tiempo de vida de la Tierra ha sido un planeta inerte, sin vida, dando vueltas alrededor del Sol. Las primeras plantas aparecieron allá por las 9 de la noche, plantas vasculares muy sencillas, ¿no? Primeros animales sobre las 10, los dinosaurios, que parece que están tan lejos, pues surgieron en la Tierra hace apenas 1 hora y cuarto. Los primeros mamíferos hace 1 hora. Se extinguieron los dinosaurios hace 15 minutos, que nos parece muchísimo, ¿no? Y nosotros aparecemos en la Tierra hace apenas 1 minuto. De hecho, los primeros homínidos, nosotros mucho menos. ¿Por qué os cuento todo eso? Porque el problema de los residuos en la naturaleza es un problema muy reciente
que incluso en perspectiva humana es muy reciente, apenas lleva 200 años. Imaginaos en perspectiva ecológica, en perspectiva geológica, ¿no? Lo que supone prácticamente milésimas de segundo para el planeta Tierra. Ese es uno de los problemas que genera el tipo de crecimiento que la especie humana lleva sufriendo desde sus inicios, que es un crecimiento que se ha hecho exponencial, sobre todo a partir de la revolución industrial, ¿no? Como ahí veis. Y un crecimiento exponencial de la población, pues lleva consigo también un crecimiento exponencial, pues, de todo lo que consumimos para nuestro día a día, ¿no? Desde consumo energético, que lo veis ahí, a la derecha he puesto con una escala temporal mucho menor el crecimiento de carne por regiones y por poner algo, porque podíamos poner cualquier tipo de uso de materiales o de energía que hacemos los seres humanos y el crecimiento va a ir a la par con nuestro crecimiento, ¿no? Hasta el punto de que cualquiera pues llega a una conclusión, ¿no? Que un crecimiento exponencial em, sostenido en el tiempo es insostenible, ¿no? Con un planeta con recursos limitados como es el planeta Tierra, que como sabéis pues no puede crecer eh, acorde a cómo crecemos nosotros, ¿no? Es finito. De tal forma que con estas cifras sale un concepto que es muy interesante, que es el Overshoot Day, que lo promueve el Global Footprint Network y la FODAF. También está WWF detrás de todo esto. Tiene una página web que se llama datafootprintnetwork.org, donde cada año calculan cuántos son los recursos que consume el ser humano y cuáles son los recursos que la Tierra es capaz de generar, ¿no? De tal forma que llegan a la conclusión de que consumimos más recursos de los que el planeta Tierra es capaz de generar, hasta el punto de que cifran en que el año 2021, creo que ya había actualizaciones de 2022, perdonad por no tenerlo actualizado, pero vamos, la fecha se parece mucho. Allá por julio, el planeta Tierra, los seres humanos hemos consumido todos los recursos que el planeta Tierra es capaz de generar, hasta el punto de que como humanidad pues, necesitaríamos 1,7 planetas para poder mantener nuestro consumo actual, ¿no? Evidentemente, como el planeta no es capaz de generar 1,7, ese 0,7 son recursos que estamos tomando prestado de generaciones futuras y que tendrá sus consecuencias y que ya están teniendo sus consecuencias, pues podemos verlo en emisiones de CO2, pero también evidentemente en generación de residuos, que es lo que venimos a hablar ahora, ¿no? De esos residuos que luego acaban abandonados en la naturaleza. En concreto, si veis el crecimiento de los plásticos, pues también ha sido exponencial. A partir de los años 50, que es donde se empiezan a desarrollar con, con mucha más virulencia estos materiales, pues se llega a los datos de que estamos en unas producciones cercanas a los 350 millones de toneladas, ¿no? Fijaos, se estima que de seguir así en 2050 pues alcanzaremos los 1.000 millones, es decir, el crecimiento seguirá eh, con esta misma tendencia, a no ser que tomemos medidas, ¿no? Y por lo menos en los países desarrollados estamos en ello, pero no estamos todos los países a la misma velocidad, ¿no? Bien, para que os hagáis una imagen de qué supone estas 8.300 millones de toneladas de plástico que hasta la fecha se han fabricado, pues serían más o menos como 1.000 millones de elefantes, 80 millones de ballenas, 225.000 Prestige Building o 822.000 Torre Eiffel, ¿no? Por hacer algunas cifras de si juntáramos todos esos plásticos que hemos generado. Bien, el problema es que de esos 8.300 millones de toneladas de plástico que se han generado desde los años 50, se estima que el 79% están abandonados en vertederos o en espacios naturales, ¿no? Conformando eso que llamamos la basuraleza. Hablo de plásticos porque al final es el residuo más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de basuraleza y el que luego, como veréis en los datos, conforman la mayor parte de los ítems que encontramos como mayoritarios, pero este mismo ejercicio lo podríamos hacer con maderas, con residuos metálicos, con textil y saldrían conclusiones muy parecidas, ¿no? Al final hay suficientemente restos de plástico en el mundo como para cubrir por completo, si los extendiéramos, una extensión que sería 4 veces la superficie de España. ¿Y por qué hay tanto plástico y no hay otros productos? Pues básicamente porque el plástico es un material, como sabéis, que procede del petróleo y nuestra economía se basa en la extracción del petróleo y como subproductos se producen plásticos, de tal forma que más o menos, ya sabéis que las producciones dependen también de los momentos económicos, pero estamos extrayendo unos 100 millones de barriles aproximadamente al día, de los cuales el 18% de cada uno son susceptibles, es el 18% de esos barriles son
son materiales susceptibles de generar con ellos polímeros plásticos. Es decir, que tenemos un material que es muy abundante, lo que se traduce que es muy barato, y gracias a la investigación y la tecnología, pues hemos conseguido fabricar polímeros que son muy resistentes, que son muy ligeros y que nos sirven para un montón de utilidades. De hecho, creo que es interesante reflexionar en esto, no tanto en demonizar el plástico como un enemigo al que tenemos que combatir, sino en tener al plástico como un aliado al que tenemos que preservar, ¿no? Acabamos de salir recientemente de una pandemia en la que nos hemos apoyado rápidamente en el plástico, pues, para poder cubrirnos, con mascarillas o para poder utilizar jeringuillas, ¿no? No me gustaría pensar cómo podrán hacer dentro de 200 años si hemos quemado todo el petróleo y mal utilizado el plástico y no hay plástico, cómo harán las generaciones futuras para poder, producir con esta velocidad materiales tan seguros, ¿no? Que nos ha permitido, pues, contener una pandemia, por poner un ejemplo. Por no hablar de plásticos que utilizan para aviación o para poder ver bien con unas lentillas o cascos que nos ponemos en la cabeza cada vez que cogemos una bici, ¿no? Es decir, el plástico al final es un elemento que es muy útil para el día a día y del que tenemos que conservarlo, ya digo, más allá no tanto por pensar que es un enemigo del medio ambiente, sino precisamente por pensar que es un aliado nuestro que echaremos mucho de menos si seguimos utilizándolo o malgastándolo en ciertas utilidades, ¿no? Que podremos prescindir de ellos o que deberíamos gestionar mejor para que no se acabe. Bien, pues con todo esto nace el concepto basuraleza, que al final, cuando empezamos el proyecto hace 7 años, ni siquiera había un término que designara este problema ambiental. De tal forma que si lo que queríamos era trasladar un problema de la naturaleza a la sociedad, pues deberíamos generar esa herramienta con la que la sociedad nos comunicamos, ¿no? Que es la palabra. Buscamos una palabra que se definiera por sí sola y encontramos basuraleza, que es juntar la palabra basura y naturaleza. De tal forma que ahora, cuando nos queramos referir a este problema, pues ya tenemos un término con el que utilizarlo, ¿no? Está siendo un éxito, lo están utilizando desde medios de comunicación nacionales, internacionales, de la parte latinoamericana, y estamos en proceso de que lo recojan ya oficialmente pues, organismos como la RAE, ¿no? Bien, aquí tenéis la campaña con la que lanzamos Basuraleza, la podéis ver luego en la web por no entretenernos mucho a ello. Tenemos un montón de vídeos, materiales para difundir también no solo el tema de Basuraleza, sino un montón de campañas que seguramente habréis visto y si no, os animo a que lo hagáis para difundirlo en redes sociales. ¿Y por qué esto de la basuraleza, ya que hemos visto que es muy abundante y que se encuentra mucho y que es un problema creciente, porque esto es un problema para la humanidad, ¿no? Pues básicamente podemos hablar de problemas de contaminación en general de aguas y suelos. Luego veremos algunos ejemplos, pero por ejemplo, las colillas, que es uno de los residuos que más encontramos, están hechos de un acetato de celulosa, es un polímero plástico. Aparte de ello, contiene 400 sustancias potencialmente tóxicas, de tal forma que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, ¿no? Para hacernos una idea. Aparte de destrucción de hábitat, por seguir con el ejemplo de la colilla, todo el mundo sabe la posibilidad o el problema que hay con los incendios, colillas mal apagadas, que acaban destruyendo hábitat y destruyendo biodiversidad, ¿no? Todo ello conlleva a la destrucción o la extinción de especies. La ONU calcula que 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren bien por ingesta o por enredo de plásticos anualmente. Y todo esto, como suele pasar cuando hacemos alguna agresión a la naturaleza, como un boomerang, nos vuelve como un problema de salud. Ya hay evidencias científicas que avalan la presencia de microplásticos en cuerpos humanos, ¿no? Tanto en metabolitos en orina como en excrementos, restos de microplásticos directamente. Lo que habrá que analizar son cómo esos microplásticos pues, puedan afectar a nuestra salud, ¿no? Y estoy seguro que en futuros años habrá publicaciones donde centren un poquito más el tiro si hubiera alguna relación efecto-causa. Bien, volviendo a las colillas, vais a ver que hablo bastante de colillas, porque es el residuo en ítem, luego veréis que mayoritariamente encontramos, principalmente encontramos, ¿vale? Estoy dando datos así como muy rápidos, no os preocupéis, tenéis toda la información en diferentes informes dentro de la página web del proyecto Libera, pero quería aprovechar al menos 10, 15 minutillos
para daros argumentos a aquellos que tenéis actividades abiertas a público y os preguntan, oye, esto que estamos haciendo de recoger basura, ¿por qué es? Si la playa está muy fea, pero habrá otros problemas ambientales más importantes, ¿no? Pues así tenéis recursos para concienciar a la ciudadanía. Al final, la concienciación es lo que nos va a hacer solucionar este y otros problemas ambientales y al final el gesto de abandonar o no abandonar la colilla, por ejemplo, va a estar muy relacionado con nivel de conciencia que tenga la ciudadanía, en este caso el público fumador. Y para empezar, lo primero que tiene que saber es que cuando arroja una colilla no solo está ensuciando, sino que está contaminando, ¿no? Pues lo que decíamos, de 6 billones de cigarrillos, 4,5 se estima que acaban en los espacios naturales. 4,5 billones por 50 litros de agua cada uno. Imaginaos la cantidad de agua que contamina una sola colilla, ¿no? Hasta el punto de que las colillas, aunque las tiremos en ciudad, acaban entrando también por el alcantarillado a los ríos y a los mares, provocando esta contaminación, ¿no? Sustancias como el cadmio, el arsénico, la nicotina, el alquitrán, que son altamente tóxicas para ciertas comunidades bióticas. Em, Solo en Australia se calcula que más de 4.500 incendios han sido originados por cigarrillos, perdonad, esto se hizo en la última década, la década de los 2000, de 2000 a 2010, para que nos hagamos una idea de la magnitud. De nuevo hablamos de plástico, de toda esa producción de plásticos que hablamos, de los 300 millones de toneladas que se producían, pues 8 millones se estima que acaban cada año a los océanos de todo el mundo, ¿no? Sabéis que existen por las diferentes corrientes oceánicas unos puntos donde se concentran, que se llaman los giros de plásticos, donde los podéis ver, que directamente incluso con imágenes de satélite se ven. No es que sea una isla donde tú puedes andar, pero sí que hay una densidad de plásticos mayor, que ya digo que incluso con imágenes satelitales se pueden ver, ¿no? De lo que vemos al final en superficie, o sea, lo que vemos que flota estas islas de plástico, no suponen al final más que la punta del iceberg de un problema mayor, ¿no? Porque se estima que solo el 15% de los residuos, de los residuos plásticos en este caso, flotan. El resto bien están en forma de microplásticos, casi en suspensión, una suerte de suspensión dentro de una sopa que conforma nuestros océanos y mares, o directamente han acabado por ir a la profundidad, ¿no? Marina. Y los datos que damos antes, pues aquí tenéis un alcatraz, el pobre que ha sido víctima de un enredo de una red de pesca abandonada, ¿no? Con la consecuente pérdida de vida pues, de este animal y afectación, ya digo, se estima que 1 millón de aves marinas pues, surgen la misma suerte que este pobre alcatraz anualmente a causa de los plásticos. Bien, no me voy a repetir mucho más, simplemente decir que aparte de los impactos de salud y medio ambiente, también nos suponen impactos económicos. Hay estudios que calculan que 18.000 euros se pierden anualmente cada buque pesquero, pues por esta pesca fantasma que no conseguimos aprovechar económicamente. Redes abandonadas donde las especies, en este caso de ictiofauna, ¿no? De peces, acaban muriendo, pero no siendo aprovechados económicamente, pues se calcula que también tiene una pérdida económica. Está bien hacer ver de diferentes formas cuál es el impacto que tiene a la sociedad, ya que el que no le acabemos convenciendo por un lado, pues le podemos acabar convenciendo por otro de que esto de tirar basura no tiene mucho sentido, ¿no? Y poco más. Ante este problema, pues soluciones. Voy a hablar muy lentamente de lo que es la economía circular, muy brevemente, perdonar, que básicamente desde el origen de la revolución industrial venimos en un proceso donde la producción ha sido lineal, obtenemos recursos de los que generamos productos y de esos productos se generan residuos. Esto nos ha llevado a ese sinsentido, en el caso, insisto, de los plásticos, pero podemos hablar de cualquier otro material, de que el 79% de lo que se ha producido pues acaba en nuestra naturaleza, ¿no? Ya sean vertederos o abandonados directamente en la naturaleza. Pues tenemos que intentar cambiar esa forma de pensar por una economía circular, ¿no? Donde cada residuo sea un producto, llegando a una economía de residuo cero o lo más cercana a residuo cero y sobre todo teniendo muy en cuenta la reducción, ¿no? Eliminar todo ese consumo de materiales, plásticos o productos que sean innecesarios y que generen una contaminación sin tener una mejora sustancial para la calidad de vida del ser humano, ¿no? No me voy a meter mucho más porque podéis imaginar la cantidad de soluciones que se ofrecen. No sé, seguro que conocéis todos ante los residuos la famosa regla, las 3 Rs, que es reducir, reutilizar y reciclar, sabiendo que hay que priorizar, que esto tiene un orden jerárquico, priorizar todas las medidas de reducción
posteriormente la reutilización y, por último, lo que no hemos sido capaces de reducir, reutilizar, reciclarlo, gestionarlo de la mejor forma posible, porque al final pues, no hay mejor residuo que el que no se genera, ¿no? Y eso hay que hacer el foco directamente desde el consumo en un modelo de producción y consumo o la producción con empresas pues, con productos que sean duraderos, sin obsolescencia programada o con medidas de codiseño implementadas de tal forma que los productos pues, tengan la menor cantidad de material posible y más, ya insisto, más duraderos y con menos impacto ambiental, ¿no? Pues aparte de estas 3 R, nosotros queremos proponer una cuarta que es recoger. No tanto recoger residuos, sino recoger datos. Voy a hacer un inciso porque he escuchado antes a Sara entrar, que os la quiero presentar. Sara es, igual que yo soy el coordinador del proyecto Liberance Overlife, pues Sara es mi homóloga en Ecoembes. Como os hemos dicho, el proyecto Libera es un proyecto de SEO y de Ecoembes. Entonces, aparte de aprovechar para darle la bienvenida y que os salude, que os cuente un poco también qué es lo que hacemos dentro de este pilar, os he contado un poco todo lo que tiene que ver con el conocimiento, muy resumidamente, que os cuente un poco qué es lo que hacemos con la prevención, para posteriormente ya meternos en la caracterización, que sería un poco la parte de participación que nos ha traído aquí. Así que nada, muchas gracias, Sara, bienvenida y todo Muchas tuyo. gracias y perdón por la interrupción, que no me he dado Nada, cuenta, y nada. perdón por llegar tarde. Así que nada, muchas gracias a todos y bienvenidos a, ¿no?, a este encuentro online, aunque sea, para luego materializarlo de alguna manera el día 3 de junio, el sábado, en este encuentro de 1 metro cuadrado contra la basuraleza. Estamos súper emocionados porque habéis sido este año cifra récord, y no tanto por contarlo con números, pero sí estamos fascinados con la cantidad de gente que ha querido este año o cada vez más en los diferentes años que llevamos haciéndolo, que ya es el séptimo, sumar y actuar en contra del abandono de residuos, en contra de la basuraleza. Somos más de 950 puntos en toda España, casi 240 más que el año pasado, y eso nos hace estar muy ilusionados porque es verdad que a mayor colaboración, más mentes concienciadas y por tanto menor o cada vez estamos de alguna manera acercando al problema un poquito más. Así que estamos súper, súper contentos y os queríamos dar las gracias también. Y Libera precisamente nace hace 7 años con ese objetivo. Os ha contado Miguel cómo afecta el abandono, cómo afecta la naturaleza en los entornos naturales, pero cómo está Libera trabajando desde sus diferentes herramientas y patas para poder sensibilizar. Para nosotros, el salir al campo, como vosotros ya sabéis, o muchos de vosotros sabéis, es la primera fórmula, porque cuando ves el problema te das cuenta de cuál es realmente el peso de dicho problema, ¿no? Pero también queremos llevar el campo a los diferentes entornos. Contamos con chavales de primaria, de secundaria, de bachillerato, también en universidades, en FPs. Hemos hablado mucho de la problemática y ellos mismos también buscan soluciones concretas. O, por ejemplo, también nos vamos a los parques naturales, que ni mucho menos no es que no sepan el problema, sino que les damos herramientas, información y contenidos para que ellos, a los visitantes en los parques naturales, parques nacionales, en las reservas de la biosfera, en las confederaciones hidrográficas, todos ellos nos apoyan y sentiros apoyados por ellos también, porque también intentamos que conozcan el proyecto Libera para que vosotros también luego tengáis un empuje y cercanía también dentro de esos parajes naturales. Y luego también tenemos la gran suerte de poder hacer campañas de todos estos elementos que os estaba contando Miguel, de la problemática, la cuneta, la colilla, el plástico y demás. Hay herramientas que os he dejado en el chat colocados por si alguno quiere entrar a bichear, pero hay materiales de sensibilización que incluso hoy mismo podéis poner en vuestras redes sociales con el hashtag Proyecto Libera y el hashtag Basuraleza, para ya lanzar otro mensaje de, oye, el día 3 nos vemos, pero ¿sabíais por qué? ¿Sabíais por qué tenemos que salir todos el día 3? Venid a acompañarnos para conocer la problemática. Así que, bueno, fundamentalmente esto es lo que hacemos en la pata de prevención. Somos muchos miles de voluntarios y voluntarias, de liberadores y liberadoras que ya estamos trabajando contra el abandono, y os agradezco enormemente que seáis parte de la solución, desde luego. Así que un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Sara.
Pues lo dicho, vamos a ir un poco rápido para no quitaros también mucho tiempo, ¿eh? Pero lo que he comentado por los que os habéis incorporado posteriormente, si tenéis alguna duda, al final va a haber turno de preguntas. Y igualmente, para que no se os olvide, si la queréis realizar, podéis escribir en el chat, que luego al final las leeremos, ¿vale? Bien, pues por último, dentro de los pilares que hemos avanzado un poco de conocimiento, prevención y participación, quedaría el de la participación, ¿no? Es decir, todo esto que os hemos contado, hay que sensibilizar a la ciudadanía o hay que generar conocimiento científico con el que poder sensibilizar de que esto no es un problema estético, sino un problema ambiental, necesitamos hacerlo en colaboración de la sociedad, no podemos hacerlo solos. Y cuando decimos de la sociedad nos referimos a las administraciones públicas, las empresas, los productores, los ciudadanos, las administraciones educativas, las pues, asociaciones de vecinos, las ONGs, es decir, todas las personas y todos los colectivos tienen algo que aportar en este sentido de búsqueda de soluciones. Y se nos ha ocurrido que, ¿por qué no convocaros a todos vosotros a hacer recogidas no solo de residuos, que también, sino de datos? Por lo que aprovechamos estas campañas. Sabéis que tenemos 4 metros cuadrados a lo largo del año. Este es el metro cuadrado contra la basuraleza, donde por cuestiones de tener un día de, ¿no? Buscando un impacto mucho comunicativo mucho mayor, lo centramos en un solo día y donde intentamos exigir lo mínimo posible para no desalentar a nadie a participar, dejamos esto de la caracterización un poco más a voluntad de quien lo quiera aplicar. Pero no, insisto, no por ello queremos dejar de mostraros cómo se hace, ¿no? Quiero que veáis también los datos de participación, como desde que nació el proyecto Libera en todas sus campañas, la participación no ha hecho más que crecer, excepto el 2020, evidentemente, donde tuvimos que parar toda la movilización por el tema de la pandemia. Tanto las toneladas que hemos recogido también ha ido creciendo, y sobre todo, y por eso insistía en lo último, aparte de las toneladas que recogemos, los residuos caracterizados que sacamos, que son estos, ¿no? Utilizamos unas metodologías científicas que son el ITER de vertidos cero en interior y Marnova, perdona, el ITER de paisaje limpio y Marnova de vertidos cero en costa, pero que la hemos aunado todo en una sola aplicación, que es la que vamos a contar, que es Basuraleza, ¿vale? De tal forma que los visores vais a ver que sí que están separados porque vuelcan los datos a esas plataformas que llevan trabajando tiempo estas dos organizaciones, pero para hacerlo mucho más sencillo, vosotros solo tenéis que tener una aplicación en el móvil, ¿no? ¿Con ello qué conseguimos? Pues saber qué residuos hay. Aquí hemos sacado en nuestro barómetro una especie de resumen donde podéis ver por año el top 5, ¿no? De residuos. El primero son toallitas, luego estoy hablando de 2018, ¿eh? Pero podéis ver cómo se repiten a lo largo del año los residuos: colillas, toallitas, piezas de vidrio, botellas de bebida, plásticos de 2,5 centímetros. Vais a ver que se repiten no solo además por los ecosistemas, que también se repiten, si veis en playas y mares son muy parecidos, sino también por años, año tras año. Es decir, que al final hay como una especie de grupo, 4 o 5 residuos que son los más habituales, que son sobre los que hemos creado estas campañas de sensibilización que comentaba Sara, y que además, como estos datos son públicos y los ofrecéis vosotros de forma gratuita, pues, con un valor inmenso, que yo creo que la sociedad no está poniendo en valor realmente lo que estáis haciendo, ¿no? Al final son muchísimas horas de trabajo técnico aplicando una metodología científica concreta que tendría un coste económico enorme y que estáis haciendo de forma voluntaria y gratuita, y que se utiliza para cosas no tan poco útiles como generar normativas, ¿no? Las normativas que se redactan, pues, del plástico es de un solo uso, de diferentes, donde poner el foco para conseguir solucionar los problemas ambientales, se basan en datos que en la gran mayoría de ellos los está virtiendo la ciudadanía a nivel europeo, en este caso, de forma gratuita, ¿no? Por lo que aquí, en nombre de Soberlife, pero prácticamente en nombre de la sociedad española, muchísimas gracias de nuevo por dedicar vuestro tiempo a esto, ¿no? Insisto, también hacemos caracterizaciones en bosques, montes, en playas, mares. Tenéis todo esto mucho más en la web, no me voy a meter en los datos. Sí que quería que vierais, pues, en el metro cuadrado contra la basuraleza, al principio no hacíamos estas caracterizaciones, pero a raíz de la pandemia dijimos, pues vamos a aprovechar esta movilización para que quien quiera también lo haga, ¿no? Y aquí estáis 50 y pico organizadores, por lo que veo que os interesa esto de caracterizar. Así que no vamos a ponerlo como un requisito indispensable para crear un punto, pero aquel que lo cree, si quiere hacerlo, pues bienvenido sea. Y aquí estamos. Entonces vamos a meternos en lo que es la aplicación.
Es muy sencillito, ya veréis. Al final hay que descargarse una aplicación que gracias a todos los sensores y sistemas que tiene el móvil de alta tecnología, nos permite simplificar muchísimo el corset al que te somete el método científico, ¿no? Básicamente lo que voy a ir es paso por paso, desde que os descargáis la aplicación, que recomiendo que lo hagáis antes, y os la instaléis en el móvil para que podáis ir viendo cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Por decirlo así. Lo primero es directamente registraros, tenéis que crear un usuario con vuestro nombre, usuario, correo electrónico y demás. Y no os preocupéis por los datos porque al final los utilizamos simplemente luego para mandar los datos de las recogidas que habéis hecho. Y una vez que lo tengáis creado, deberíais dar al más ese que veis ahí, que es crear una recogida, ¿vale? Las capturas de pantalla las hice hace un año y algo, creo que ha cambiado alguna parte de la estética, pero bueno, el funcionamiento será muy parecido, ¿vale? Lo digo porque si lo bajáis, que veis que no está muy actualizado, es por eso. Básicamente lo primero que tenéis que seleccionar es la localidad donde vais a realizar la recogida, el transecto, que son la comunidad autónoma, provincia, municipio. Si veis que en principio están todos los municipios, pero vais a ver que luego tenéis la posibilidad de meter en texto en alguna otra cuestión, pues que no estuviera el lugar donde vosotros estáis. Después seleccionar el tipo de zona donde estáis, si es urbano, si es terrestre, si es acuático. Una vez que seleccionáis el tipo de zona, pues va a preguntar, dependiendo cuál selecciones, evidentemente, pues, por ejemplo, si dices que es terrestre, pues te lleva a otra subcarpeta que ponga senderos, bosques, dehesas. Con esto conseguimos pues, que nos deis información mucho más concreta para luego poder trabajar también por ecosistemas del análisis de estos datos, ¿no? Una vez que termináis, indicáis, si hace falta, escribís el nombre del espacio si queréis y en la flechita que veis arriba la pulsáis para que obtenga las coordenadas de inicio. Esto lo tenéis que hacer donde vais a iniciar el transecto, que ahora explico lo que es. Podéis hacer una foto para mostrar cómo estaba al inicio el espacio que vais a recoger y luego hacer una al final y así veis, pues ponemos también en valor estéticamente o visualmente, ¿no? Cómo habéis dejado el espacio después de la limpieza. Bien, entonces a partir de aquí lo que tenemos que hacer es un transecto, es decir, una unidad de muestra que sean 100 metros de largo por 6 de ancho. 6 de ancho más o menos es fácil calcularlo y 100 metros de largo, si veis la propia aplicación, según vayáis andando, va a ir calculando los pasos con el GPS. Como hay algunas GPS que no tienen mucha precisión, podéis, si queréis previamente, pues esto hay diferentes formas de medirlo. O bien la típica forma de dar 100 pasos largos y poner una mochila pues para saber más o menos dónde están los 100 metros. Si queréis ser mucho más preciso con un GPS de precisión. O si tenéis alguna cinta de 100 metros o de 10 y lo hacéis 10 veces, que hay gente que es bastante pro en recogidas y lo lleva. Básicamente, como pone ahí, recorre al menos 100 metros. Es decir, es mejor siempre pasarte que quedarte corto, porque si luego normalizamos, ¿por qué hacemos esto? Que esto es importante también saberlo. Al final, si queremos hacer una metodología de caracterización que sea comparable, es decir, yo poder comparar el dato que he conseguido en Murcia con el que he conseguido en Sevilla, necesito que la unidad de muestra sea la misma, que el transecto sea igual, del mismo tamaño, porque si recorro 1 kilómetro en Murcia y 100 metros en Valencia, pues no los puedo comparar. Entonces aquí se ha decidido, los que diseñaron la metodología, que fueran 100 metros por 6. Pero si tienes dudas, mejor es pasarte. Porque como luego va a haber el registro de GPS de inicio y fin, es más fácil si os imaginaos, por hacerlo sencillo, si hacéis 200 metros, dividir entre 2, normalizamos el punto a 100, es más fácil así limpiarse el error que si hacéis 50 y multiplico por 2, que multiplico el error, ¿no? Pues, caso de duda, mejor pasarte, hacer por lo menos 100 y pasarte. Bien, pues una vez que inicias, le das al iniciar y vais a ver arriba que deslizando hay diferentes cajones. Básicamente lo que tenemos que hacer es en esos 100 metros por 6 ir metiendo todos los ítems que vayáis encontrando, que son ítems, residuos. Vais a ver, pues según pinchas, por ejemplo, en plástico, pues vais a ver colillas, bolsas de plástico, botellas de plástico. Recomiendo a quien lleve la aplicación porque el transecto solo, la caracterización solo lo tiene que hacer una persona. Si vais 10, 15, una se encarga de meter los datos y el resto de recoger. Si lo hacéis vosotros particularmente, recomiendo que quien lo vaya a llevar el móvil lo mire antes, porque al final suele ser el cuello de botella, porque si no lo has mirado muy bien, pues te pierdes. Hay cosas que son muy obvias, pero hay otras que no tanto. Entonces mira exactamente bien en qué cajón está cada cosa y más o menos las dudas que te puedan surgir para en caso de luego
te llegue gente a meter en las bolsas los residuos, pues no equivocaros, ¿no? Os hemos enviado bolsas de colores, por lo que podéis ir, según vais cogiendo, ya vais separando los residuos para luego sea mucho más fácil depositar los contenedores. Aquí hay otra forma, o sea, la forma de hacerlo con esta aplicación es una persona lleva el móvil, otras personas que lleven las bolsas, cada vez que metan algo en la bolsa le tienen que cantar al del móvil para que lo meta. Hay otra forma que es, cogéis todo en ese transecto y luego lo ponéis en común en un espacio, pues una mesa o lo que sea, y ahí alguien lo va apuntando. Aquí no os recomiendo hacer eso porque esta aplicación no te deja meter las coordenadas manualmente. Sí que te deja Marnova y Elite si la tenéis, pero aquí no. Entonces vais a tener que ir al inicio, pincharlo y luego volver al final y volver a pincharlo, aunque metáis los... Entonces ya que tenéis que hacer eso, pues casi mejor que lo hagáis según andáis, ¿vale? Pero luego manualmente vais a ver que no os deja pinchar los datos. Bien, según es muy fácil, pues si encuentras un tapón de plástico, pues abres y vais dando a más. Si os fijáis en esa recogida que yo hice, pues ya habían dado 18 metros. Lo veis abajo, ¿no? Pues más o menos te va haciendo una idea de cuánto te queda para andar. Bien, una vez que termines, se le da a finalizar recogida. Y directamente os va a salir un juego que podéis saltar si queréis, pero bueno, que os recomiendo que lo hagáis para ver si habéis separado bien. Cada uno de los residuos que habéis encontrado os va a preguntar en qué contenedor iría, ¿no? Lo vais arrastrando y directamente os dice si lo habéis hecho bien, si lo habéis hecho mal y demás. Sobre todo si tenéis alguna duda de alguno, pues lo hacéis aquí directamente. De tal forma que así os aseguráis que lo habéis separado bien a la hora luego de tirarlo, de depositar los contenedores más cercanos, que esté bien, ¿no? Al final os darán unos puntos y con esos puntos luego veréis que hay una serie de clasificaciones y una serie de premios a los que podéis optar, ¿no? Si participáis en diferentes organizaciones, pues hay unos cursos, luego todo esto lo tenéis en la aplicación, unos regalos, pues para premiar el trabajo que hacéis, ¿no? Se hace una fotografía después del espacio natural donde estuviera y ya con eso pues podéis directamente ahí compartirlo con vuestras redes sociales y él solo os meterá un mensaje, el hashtag seguro, que luego os recordarán los compañeros cuál poner. Y eso, luego hay una parte de gamificación en la que vas subiendo de nivel, puedes ir viendo tus recogidas en mi historial de recogidas que los tienes. Todas estas recogidas se vierten a los visores que os he dicho. Y los desafíos, esto es lo que os comentaba. Según vas completando desafíos, pues vas desbloqueando premios, ¿no? Ya digo, lo tenéis. Luego tenéis ahí un listado de las personas que más han hecho en tu provincia, por si queréis también llevarlo un poco al terreno más competitivo. Bien, lo dicho, los puntos que se terminan de caracterizar luego se validan en cada una de las aplicaciones, ya sea terrestre, si lo hacéis en terrestre, tendríais que ir al visor de el una vez que se validen, ahí se publicarán. Estas capturas las he hecho hoy, así que como veis en el ITER hemos realizado 4.446 recogidas y se han caracterizado 1.500.000 objetos desde el origen de la aplicación. Y en Marnova igual. Y vais a ver que os da un montón de posibilidades. Pues podéis filtrar por comunidad, comparar, sacar gráficos, buscar vuestra recogida y compartirla con los compañeros. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bien, voy a terminar diciendo una serie de recomendaciones que estaría bien tener en cuenta. Algunas ya están un poco pasadas porque ya habéis creado el punto, pero otras os van a venir bien. La primera es estos residuos que habéis terminado de recoger. Si no son muy voluminosos, lo mejor que podéis hacer es llevarlos directamente con vosotros en los vehículos que habéis venido y tirarlo en el contenedor del municipio más cercano, ya separado por los colores. Si de repente habéis conseguido sacar un volumen bestial de residuos, pues tenéis que llamar al ayuntamiento para que os facilite un vehículo que venga a recogerlo, ¿no? Normalmente os pedirá que lo dejéis en un sitio que sea accesible para un camión y pues eso, ellos mismos hablarán con la empresa de gestión de residuos con las que trabajen para gestionar su recogida, ¿no? Sería conveniente, una vez que queréis seleccionar un punto de limpieza, que el entorno sea natural, porque ahí no va a haber servicio de limpieza, entonces es mejor quitar los residuos de ahí, que van a afectar más en la naturaleza al principio que lo que esté en una ciudad. Que sea de fácil acceso, sobre todo si convocáis una recogida abierta para que la gente pueda acceder, transporte público o no muy lejos de algún núcleo urbano. Lugares cercanos a una zona con aparcamiento, justo por eso. Asegurarse que el lugar no pertenezca a una finca privada. Esto es importante, porque si es finca privada hay que pedir permiso pues, al dueño de la finca, ¿no? No hemos hablado de los permisos.
Si hacéis una actividad en la naturaleza, normalmente si tiene un grado de protección alto, va a ser necesario gestionar unos permisos. En principio, mejor es que partáis de la base de que siempre hace falta gestionar unos permisos. Entonces, directamente, según creáis la actividad, notificarlo al ayuntamiento o llamarle y que os diga si hace falta gestionar un permiso y a quién os tenéis que dirigir. Esto es un jaleo y por eso no hacemos un manual de cómo hacerlo, porque depende si es un espacio que la competencia es del Parque Nacional, o si es de la Confederación Hidrográfica, o si es municipal, o si es de la comunidad. Cada uno lleva su entidad que es competente en ello y cada uno lleva su procedimiento de gestión, sus plazos y es un lío, ya digo. Perdonad, que estoy algo tocado. Básicamente, normalmente, 99% de las veces nunca os ponen problemas, porque al final lo que estáis haciendo es salir al campo a recoger basura, que no hacéis daño al medio ambiente, además siendo un grupo no muy amplio, por eso limitamos a 20. Pero bueno, siempre está bien asegurarse de que tenéis los permisos. Entre otras cosas, porque como sois vosotros los organizadores, nosotros como SEO o como e-commerce no podemos pedir los permisos por vosotros, tienen que ser nominales, ¿vale? Así que bueno, eso. Si no lo habéis hecho ya, informaros si es necesario. Estar muy atentos en estas fechas, los que estéis en costa, que se puede hacer si la playa es natural, porque hay muchas aves, no muchas por desgracia, pero hay algunas aves que crían directamente en las playas y estamos en época de cría. Entonces hay algunas que no admiten la entrada de grupo de personas ahora, pues porque o bien molestas a estas aves que están criando, porque directamente destrozas sus puestas, ¿no? Vale, luego, en cuanto a materiales, los materiales que os mandamos, que son las bolsas y los guantes, y tenéis que llevar, evidentemente, dispositivo móvil con la aplicación instalada, en este caso la de Basuraleza, o si queréis, porque ya la utilizáis, la de Elite o Marnova, pues la que vayáis a utilizar. Además, pues lo típico de siempre, ¿no? Llevar comida y bebida, ropa adecuada para el tiempo, tener cuidado en estas fechas, no tanto por el calor, sino por la lluvia, pues llevar botas, llevar protección para el agua, por si dieran algún anuncio de lluvia. Em, y si podéis, alguna herramienta accesoria para objetos lejanos, palos, pinzas y demás. En cuanto a consejos generales, os recomendamos no llenar mucho las bolsas porque se pueden romper, especialmente si son de vidrio. Si la zona es amplia, puedes dividir el grupo en grupos pequeños, grupos de 5, de 6. Podéis o bien hacer un transecto por cada uno de los grupos o solo hacer un transecto entre todos y luego ya seguir limpiando el espacio, porque luego el transecto, si no hay mucha mierda, vais a ver que en 20, 30 minutos lo habéis hecho. Normalmente lo que hace la gente es hacer un transecto de 100 metros, pero si el espacio tiene mucho más, pues luego continúan limpiando, aunque eso ya no lo caractericen, pero por lo menos sí lo recogen. Podéis estimar el peso al final y haceros una foto con el premio y dedicar unos minutos antes, pues eso, lo que os había dicho, de dónde van dentro de la aplicación, dónde va cada residuo. Y consejos de seguridad, sobre todo, esto es importante, la seguridad de vuestra y de los voluntarios es lo primero. Tiene que ser siempre la prioridad. Sabéis que tenemos un seguro de accidentes, esperemos que no se pueda utilizar, pero aún así, precaución, cualquier precaución es poca, ¿no? Que haya que tomar. Daos cuenta, por ejemplo, que por mucho que os demos guantes, esos guantes son guantes que te protegen de algún daño físico mecánico, pero si estáis tocando, por ejemplo, la foto, una toallita con una mano y esa toallita está mojada y tiene algún tipo de microorganismo y vosotros tenéis una herida, pues pensar en ese tipo de cuestiones. Pues si vais a coger una cuestión punzante o una jeringuilla y que pueda perforar el guante, pues pensar en que ante la duda de que lo que vayáis a coger pueda poner en riesgo vuestra salud, mejor lo dejamos, lo caracterizamos, lo incluimos en la aplicación, pero no hace falta retirarlo, ¿vale? Igual si de repente estáis en una ribera y veis que es peligroso bajar al cauce, o cuidado con niños aquí que se motivan mucho en ir buscando basura y es fácil pues que acaban accediendo a sitios un poco peligrosos, ¿no? Pues nada de sitios de barrancos, pues bueno, lo típico, pero nunca está de más recordarle, ¿no? No meterse en zanjas, acequias y bueno, básicamente ya digo, es un poco de sentido común, pero nunca está de más recordarlo. Y nada más, por mi parte, muchas gracias. Nos han sobrado 10 minutitos que podemos emplear, si queréis,
en resolver dudas si hubieran surgido. No sé si hay por el chat Sí, alguna. sí, yo te cuento, Miguel, si quieres. De Venga. hecho, una de ellas, Rubén nos contaba que una vez que recojamos los residuos, dice, entiendo que los pesamos, los separamos, nos echamos alguna foto y los llevamos al punto limpio. Creo que más o menos has solventado la duda, pero por si acaso quieres matizar algo. Sí, justo lo que había comentado. Si podéis por volumen, os lo lleváis ya no solo al punto limpio, sino a los contenedores cercanos. Si hubiera material para el punto limpio, sí, evidentemente, pero si lo que tenéis simplemente es azul, amarillo, orgánico y resto, pues no hace falta punto limpio, lo mandáis directamente a un contenedor cercano. Para nosotros es muy importante que cuando os hagáis la foto, si lo vais a subir a alguna red social, a cualquiera de ellas, pongáis el hashtag Proyecto Libera y si queréis también el hashtag Basuraleza, ¿vale? Pero el hashtag Proyecto Libera para nosotros es importante. Una cosa que sí que me apetecía comentaros es que si sois nuevos, a los que ya lleváis más tiempo, estáis más habituados, ¿no?, a gestionar el grupo. Pero imagínate, Juan, por ejemplo, que haya un Juan por aquí, que es la primera vez que lo hace. Lo que vais a hacer es encontraros en el punto de quedada, vais a recibir a la gente que conocéis y que quizás si habéis dejado el punto abierto no conocéis y entonces ahí es cuando vosotros vais a llevar vuestra caja de materiales, que tenéis el guante, las bolsas, eh, también tenéis, tenéis el guante, las bolsas y entonces vosotros cuando lleguéis allí y habléis con la gente podéis contarle, pues mirad, ¿sabéis que los residuos afectan a la naturaleza porque pueden contaminar, porque tienen contaminantes, porque pueden atragantar, porque pueden asfixiar? O sea, hay una serie de, como os ha contado Miguel, una serie de afectaciones al medio ambiente. A partir de ahí ya les podéis dar los materiales y salimos, como ha dicho Miguel, en grupos o depende cuántos seamos. Si somos dos, no nos desmotivemos, por favor, porque al final lo importante es que estas dos personas van a ir a casa con la idea de que tienen que colaborar y la siguiente vez serán 5. O sea, que no os desmotivéis, ¿vale? Y si somos 20, pues fenomenal. Y si sois más grupos, pues fenomenal. En todo caso, cuando vayamos a distribuir las personas en los diferentes lugares del espacio que vamos a recoger, es importante que también, como decía Miguel, tengáis controlado qué hay por ahí, si hay alguna zanja o algo, es muy importante. Aunque hay un seguro, que Miguel, yo creo que ya lo has explicado, lo del seguro, Ujú. hay un seguro al que vais a poder llamar al teléfono del mail que os vamos a mandar mañana, que vais a poder llamar en cualquier momento. Ojalá que no sea necesario. De hecho, en todos los años que llevamos solamente ha sido necesario, creo que una vez, pero por si acaso tened en cuenta que puede haber obviamente algún corte o algo, tened mucho cuidado. Y luego ya cuando hayáis hecho la caracterización y hayáis recogido después de la caracterización el resto de residuos, nos volvemos a encontrar en el mismo punto. Y lo que normalmente a la gente nos gusta hacer después de estas 2 horas o así recogiendo es que comentamos, no sé, como anécdotas, o curiosidades de lo que nos hemos encontrado o cuándo nos hemos encontrado o la sorpresa de algo que nos hayamos llevado, ¿no? Entonces, simplemente para que sepáis un poquito la estructura y ahí sí nos podemos hacer fotos mientras estamos haciendo la recogida o incluso solo al final, pero siempre con el hashtag porfa, si lo ponemos en redes sociales con el hashtag Proyecto Libera. Genial. Luego veo que Cristina pregunta, porque he visto otras preguntas arriba, pero ya habías contestado tú, Sara, sobre la app. Veo, dice, ¿esta actividad la podemos realizar y repetir cuando queramos fuera de la campaña del 3 de junio? Sí, nosotros tenemos 4 campañas que son las que tenéis en la web. Es una cada uno de los trimestres, 3 metros cuadrados por entorno, que es el metro cuadrado por las playas, metro cuadrado por el monte, playas en septiembre, montes en diciembre, y luego los ríos que son en marzo, aparte de esta. Dentro de esas campañas podéis hacer exactamente el mismo proceso. Nosotros os mandamos exactamente los mismos materiales, además una báscula aquí para que hagáis el peso en estas por entorno. Y es todo muy parecido a lo que habéis hecho ahora. Si las queréis realizar fuera de estas campañas, bienvenido sea, la aplicación sigue funcionando y todo es igual, solo que nosotros no podemos cubrir ni los materiales, ni el seguro, ni la formación, ni lo que estamos haciendo. Pero muy probablemente los guantes es importante que los lavemos y los reutilicemos. Estamos en un contexto en donde la reutilización y las reducciones son muy importantes, ¿no? Entonces podemos volver a utilizar esos guantes una vez lavados. Las bolsas vienen en paquetes, normalmente no se gastan todas en una sola recogida, de hecho dura para varias, así que podéis hacerlo todas las veces que lo queráis y luego como tenéis enseguida otra recogida de metro cuadrado, como dice Miguel, pues volvéis a tener más materiales.
Luego nos pregunta la mancomunidad que se firma la autorización de derechos de imagen. En principio, precisamente pedimos que mováis las fotos por redes sociales porque nos quitamos este trámite. Si vosotros lo compartís en vuestras redes sociales y lo compartís con nosotros, de alguna forma nosotros también lo podemos mover. Si nos mandarais la foto sin nada más, ahí sí que tendríamos que gestionar ya derechos de imagen y demás. Tener cuidado si vais con gente que no sea de vuestra organización, informarles de que la vais a subir a vuestras redes sociales para no tener problemas. Al final son espacios públicos y no suele haber problema, pero que lo sepan. Y además, si vais con menores, ahí sí tener cuidado, que es donde la cosa puede ser un poco más complicada, menores de edad. También preguntan si somos más de 20 personas, ¿entran también el seguro? Sí, sin problema. Los que nos pongáis vosotros, no vamos a pasar lista, vamos a fiarnos de que estáis allí y los que nos inscribáis en la recogida os aseguramos para ese día, eso sí. Tenéis que meter el registro en el seguro al menos antes del inicio de la actividad. Es el único requisito que nos pide en este caso Fremap, que es la aseguradora. Como los registros son online, ellos ven la hora de entrada. Si de repente ven el registro del seguro después de la actividad o después del accidente, pues evidentemente no va a cubrirlo, ¿vale? Eso es. Luego, también comentan que si hay residuos grandes, ¿cómo se gestionan? Tipo electrodomésticos y demás, ¿a quién se llama o cómo se hace? Lo que normalmente hacemos con estos grandes residuos es que, a ver, lo habitual es que vosotros en vuestro entorno llaméis o informéis al ayuntamiento de que vais a hacer esta tarea. Uno, para ver si os pueden ayudar a hacer la convocatoria, a cederos un espacio público para tener una charla con los participantes antes o después. Quiero decir, siempre el ayuntamiento, o en una gran mayoría de casos, siempre está dispuesto a colaborar y de hecho debería de ayudaros a hacer, insisto, la difusión. También una de las competencias de los ayuntamientos es hacer las recogidas, como sabéis, no tanto en el espacio natural, porque no es su competencia, pero sí podemos acercar esos residuos a una zona de parking donde sea competencia municipal, que normalmente es donde solemos quedar, ¿no?, para hacer este tipo de recogidas. Al ayuntamiento normalmente se le avisa de que ese día de 10 a 1 vamos a estar en la recogida, que a la 1 dejaremos los residuos más voluminosos, o más grandes o de más peso en esa zona para que pase el camión en las próximas horas o día, al día siguiente como tarde, para que no sea tampoco un foco de atención de abandono de residuos y se convierta eso en un vertedero. Entonces, normalmente sería lo ideal que llaméis al ayuntamiento correspondiente para informarle de que vais a vais a dejar una serie de residuos en esa zona. Si no hay residuos voluminosos, como estabais comentando ahora, lo ideal es que llevéis las bolsas a los contenedores más próximos o que los metáis en los coches y lo llevéis al contenedor más próximo, por ejemplo, a vuestra vivienda. Genial. Pregunta desde el Club Deportivo Saltando Charcos y para inscribir acompañantes nuestros que no se apunten en la app, si los tienen que escribir uno a uno, podemos hacerlo todos a la vez. Cuando vosotros habéis creado el punto, ya se os pregunta cuántas personas os acompañan. Ya habéis dicho 5, 6, 7, las que sean. De esas personas ya vienen registradas el número. Esas ya las tenemos. Lo que no tenemos son sus datos. Entonces, si queréis que se les haga el seguro, tenéis que rellenar el formulario que os ha llegado ya y que os vamos a volver a enviar con nombre, apellido y DNI de cada uno de ellos. Es meterlos en un campo directamente, no tienes que registrar una a una como habéis hecho el registro vuestros para la app, pero sí indicar en ese espacio nombre, apellidos y DNI de cada uno de ellos. Si no, no se le podrá hacer el seguro. Pero como os he comentado antes, si vosotros sois de un club deportivo, seguramente que tengáis algún seguro del propio club que tenga muchísimas más coberturas que el nuestro. El nuestro es un seguro de accidentes básico. Pero aún así, si queréis rellenarlo, lo podéis inscribir y quedarán asegurados igualmente. Me pide Tania que recuerde la pregunta sobre el permiso. Perdóname porque tengo que ir a revisar a ver dónde está la pregunta sobre el permiso. Vale, si quieres, mientras lo busco, contesto la siguiente, que era bastante sencilla. Nos preguntaba Caramés que muy probablemente sean muchos más de 20, que si habría opción de mandar más guantes. En esta recogida ya no podemos mandar nada más, entre otras cosas porque no os iba a llegar a tiempo. Lo que podéis hacer, o lo que nos ha pasado en algunos casos de que viene más gente, es repartiros. O bien unos repartís por manos y uno se lo lleva, o unos llevan guantes y otros no porque llevan bolsas, es decir, no hace falta que todo el mundo tenga guantes. Y lo que ha dicho Sara para las próximas es esto, reutilizarlo, limpiarlo y a la que os mandemos más a la próxima ya tenéis estos guantes recogidos. Si en la próxima recogida tenéis la sensación
de que va a venir mucha gente antes, que eso no se puede saber, pero hay veces que si lo sabéis, en lugar de un punto podéis crear dos y os mandamos 2 paquetes o 3 o los que vosotros consideréis que vais a llenar personas. ¿Por qué no dejamos apuntaros muchos en un solo punto? Porque queremos evitar la masificación de un espacio con un montón de gente y al final generar un impacto que no queremos. Entonces, si calculáis que vais a hacer mucho, hacéis 3 grupos diferentes, creáis 3 puntos diferentes, que aunque estén separados 50 metros, para el campo pues va a marcar mucho la diferencia a la hora de no masificar estos espacios naturales. La pregunta de Tania era que, ¿qué ocurre si no nos ha llegado el permiso del ayuntamiento, que son un grupo pequeño de 15 personas y que lo harán en una zona pública, no en fincas privadas? Si la zona no tiene ninguna figura de protección, eso es fácil saber, que no quiero decir, no es un parque nacional o algo donde se pudiera haber peligro de que hubiera alguna especie criando y demás, no os van a poner problemas, esa es la realidad. O sea, yo no te puedo decir que hagas algo sin tener un permiso, pero la realidad es que no te van a poner problemas, pues nos ha pasado, y que cuando le pidas el permiso es que muchas veces te van a decir que ni siquiera hacía falta que pidieras permiso. Pero aquí es mejor pecar de prudente. Yo no te quiero, al final es en vuestro nombre los que vais a actuar y yo no te quiero decir esto y que vayas allí y tengas un problema. Llámales, pégales un toque al ayuntamiento, que seguramente te digan lo mismo que te estoy diciendo yo, que no hay problema y que lo realicéis, pero pégales un toque antes, no vaya a ser que en esa zona en concreto yo no lo conozca y haya algún problema ambiental concreto y tengamos luego alguna historia a la que tampoco os quiero yo alertar. Mm. También están preguntando, Martina, sobre el tema del peso. En este caso, en este metro cuadrado contra la basuraleza del 3 de junio, no enviamos en los materiales una báscula que se envía habitualmente en el resto. ¿Por qué? Porque el objetivo de este encuentro fundamentalmente es que seamos muchos para llamar la atención también en las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestros municipios, a los ayuntamientos y demás, para llamar la atención de que queremos poner solución a un problema que es relativamente sencillo reducir este impacto. Entonces, normalmente no nos mandamos los pesos porque normalmente es más para llamar la atención. Es verdad que en los últimos años sí que os hemos ido pidiendo subir los datos a la aplicación de Basuraleza que os ha explicado Miguel, y en todo caso, si no sabéis los pesos porque no tenéis la balanza, en los metros cuadrados de playas, de ríos o de montes sí que os lo mandamos, pero lo podéis poner también un poco a peso, ¿no? Como cuando vamos al mercado y dice, pues más o menos ponme, y entonces lo podemos poner así, es un aproximado, ¿no? El peso a nosotros no nos cambia nada. Lo que nos importa son las unidades de residuos que introducimos en la caracterización. Genial. Martina pregunta que nosotros no lo hacemos en playa, no debemos, nosotros lo hacemos en playa, perdona, no debo pedir permiso. A ver, lo de los permisos genera un montón de lío y lo entiendo, porque es que además las administraciones locales, cada una, ya digo, lleva un criterio diferente. Por regla general, cualquier actividad que tú hagas en grupo, tú tienes que pedir un permiso de la ocupación de espacio público. Esa es la regla general. Ahora, cuando quedas un grupo de amigos y hacéis una salida, no se piden permisos, pues esto es algo muy parecido. En todos los años de Libera, en ninguna de nuestras miles de recogidas han tenido nadie un problema por esto. ¿Qué pasa? Que si el espacio es un espacio natural, a nosotros lo que nos preocupa es que esa actividad pueda generar algún tipo de impacto en la fauna, porque ahí sí que la regulación ya no es tanto por un tema burocrático, sino porque la administración es la que sabe en qué momento se puede hacer algo, por qué o por qué no, pues ya digo, imaginaos pues el ejemplo clásico. Está criando el chorlitajo patinegro y sin darte cuenta, pues fastidias la playa. Entonces, como regla general, por lo menos llamar al ayuntamiento y comentárselo. Y que os diga el ayuntamiento si tenéis que tramitar el permiso o que no hace falta o lo que sea, que os diga ello. Como regla general, siempre. Ahora, si la playa es urbana y no es una playa con una figura de protección natural, ya te digo yo que no vais a tener ningún problema. Pero por si acaso, insisto, sea cual sea vuestro punto y vuestro número de personas, comunicarlo nunca está de más, que no perdéis nada por pegarle un toque un día al ayuntamiento. Nos Nosotros dices, de perdón. Perdona, nosotros por lo que os iba, para los que viváis en ayuntamientos mucho más grandes, que esto llamar ayuntamiento es un poco más complicado, nosotros directamente cuando hacemos una organización siempre lo metemos por registro de la Comunidad de Madrid, siempre. Y en 2 días nos dicen, para esa actividad no hace falta permiso, pero ya tenemos el documento por si viene la policía. Eso lo hacemos sabiendo que no nos hace falta, pero bueno, por si acaso, ya lo tenemos. También nosotros movilizamos a empresas y entonces la imagen corporativa ya también ahí para no dejarles un poco vendidos. Pero ya digo, si no es un espacio con una figura, insisto, con una figura de protección alta, normalmente o te dicen que no te hace falta o te lo tramitan en positivo en 2 o 3 días.
Nos dice Selene que qué pasa si llueve mucho y debemos cancelar la actividad. Yo te diría, Selene, que viva la fiesta de la lluvia, ¿no? Que tanto necesitamos. Así que por una parte, obviamente agradecidos, ¿no? De que llueva, aunque sería guay que no fueran lluvias torrenciales, pero bueno, que llueva. En segundo lugar, si llueve demasiado o mucho como para estar en el exterior, obviamente, y no se puede llevar a cabo la acción, no os preocupéis porque vosotros en el grupo en el que estéis podéis retrasar, posponer la actividad para otro fin de semana. Esto no es lo ideal porque lo ideal es salir ese día, pero es verdad que en algunos lugares, en algunos puntos de España, sí que dan alguna zona de lluvia. Vamos a esperar al viernes, ¿no? Para poder tomar decisiones, pero sí que os animamos a que esperéis hasta el viernes para ver si el sábado efectivamente a esas horas, a esa franja horaria, va a llover tanto como para tener que posponerla. Y sería simplemente eso, posponerla. Sí, en ese caso, simplemente una matización. Si el punto lo tenéis abierto, Sí. que se os ha podido apuntar a alguien, no olvidéis de que a esas personas hay que comunicarles si lo posponéis. En el sistema, si lo canceláis, automáticamente le llega un correo diciendo que canceláis el punto. Pero como el sistema no te deja posponerlo porque solo es un día, si vosotros decidís hacerlo, ellos no van a tener información de que lo habéis pospuesto y si no se lo notificáis van a ir el 3. Entonces, por favor, si es cerrada, podéis hacerlo sin problema, pero si es abierto, tened mucho cuidado con la gente que se os ha apuntado y aseguraos de que le llega la información para, pues, para no hacerles ir en balde. Tenemos una Y pregunta del... perdón. sí, no, y que me he acordado, y en cuanto a lo de los permisos, sí, una cosa importante es tener en cuenta que nosotros ninguno, bueno, igual me equivoco, algunos de vosotros sí, pero en general no tenemos permiso de manejar residuos peligrosos. Entonces, aunque os tengáis permiso que os ha dado el ayuntamiento, el ministerio, quien tenga que dar el permiso, y vayáis a hacer la recogida, si os encontráis temas como amianto o algún residuo tóxico peligroso, aparte de por seguridad, no lo cojáis porque ahí sí que os pueden multar porque necesitáis tener la titulación para poder manipular ese tipo de residuos. Vale, ahora está la mancomunidad de Espadan que quiere hablar, ha levantado la mano. Si quieres abrir si podéis Se lo tenemos que abrir, abrirle, sí, se lo tenemos que abrir sí, nosotros. como ha solicitado hablar, pues Le convierto en moderador. Vale, en principio ya deberías poder activarte tú solo micro y vídeo. hola mancomunidad, ¿nos hablas? Ahora Ahora, sí, ahora me venga, oís. sí. Muy Sí, bien, creo que me habéis solucionado ya la pregunta, que era que si teníamos grupo cerrado, por ejemplo, aquí que son pueblecitos de mancomunados y son pequeños grupos, si por ejemplo un grupo de jóvenes sale el domingo a realizar la actividad, podrá inscribir el domingo en la hora que salga también, estará abierto. no, Es un grupo cerrado. inscribir ya no pueden inscribir porque se ha cerrado las inscripciones, ya no podemos inscribir más puntos. No, Ahora, no, si ya lo como habían punto, inscrito el día sí. 3, si ya lo tenían inscrito el día 3 y es un grupo cerrado y ven que el 3 no pueden, pues que lo hagan el 4, no pasa nada. No tienen Y que si comunicárselo se a nadie. juntan dos grupos, por ejemplo, unos que sí que acuden el día 3 a las 11, pero luego hay un grupo que el domingo por la tarde se va de paseo y también quiere participar, Pues fenomenal. también lo podría meter, ¿verdad? Eso Claro, es. sí, 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 sí. Eso era. A ver, perdona que es que estamos hablando. Meterlo ya no vais a poder meter nada, porque ya no se puede No, inscribir no se nada. puede crear ningún punto. Crear. Sí que se Meter, puede, no, inscribir, o sea, En el eh, seguro. ¿Te refieres al seguro? catalogar todos Ah, sí, sí, los sí, claro, sí, residuos. sí, 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 sí. caracterizar. Caracterizar Sí, Muy sí, cuando sí, bien, sí, queráis. sí, sí. caracterizar Cuando los queráis, residuos sí, sí. y el seguro también El entraría el seguro domingo. también, sí. Sí. Ponéis la Vale, fecha del domingo y ya está. Y la caracterización, como lo hacéis en tiempo real, la caracterización no es del proyecto Libera. O sea, lo podéis hacer en cualquier momento muy del año bien, que queráis y donde queráis. perfecto. Muchas gracias. Nada. Era eso. Vale, pues por ahora ya no hay ninguna pregunta más. Os deseamos la mayor de las suertes, que la gente está muy motivada. Ahí hay otra pregunta, puede ser. No me quiero dejar a nadie.
No, ya está, ya han bajado la mano. Que estamos todos muy, muy motivados. Insisto, sentiros arropados por más de 950 puntos en toda España. Vamos a ver cuántas personas aproximadamente saldrán, pero más de 17.000 personas que estaremos allí, cada uno en su rincón de España, haciendo esta colaboración, esta aportación, y sentiros súper orgullosos porque creo que es una buenísima manera de sensibilizarnos. Quizá a nosotros no, porque ya estamos y ya somos, pero sí a toda esa gente que va a llegar, y que no os quepa duda que os vais a sorprender con algunos residuos que van a aparecer y que digáis: «Ostras, ¿todavía sigue apareciendo esto? Ostras, ¿cómo la gente es capaz de tirar esto o abandonar esto?». Así que, bueno, sentiros muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Nosotros lo hacemos, o sea, estamos súper orgullosos de vosotros, y con muchísimas ganas de que llegue el sábado para veros las caras en las redes sociales, que nos contéis, que nos vayáis diciendo, que nos vayáis comentando cómo va evolucionando la mañana o la tarde o el domingo. Muchísimas gracias a todos, igual. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao.